naturalmente es global, ¿no? Es decir, las empresas son transfronterizas. La mayoría de las empresas del sector exportan productos y servicios. Y como usted bien sabe, inversión extranjera directa, muchos están aquí justamente por el talento en el campo de la informática y ciencias de la información. Yo justamente estaba haciendo referencia a ese tema de inversión extranjera directa, ¿no? Como arrancamos en el gobierno suyo, esa primera administración, ese capítulo de la historia costarricense, y queríamos como ver cuál es la visión de ese siguiente capítulo. Es una continuidad en donde seguimos apostando por la inversión extranjera directa, a pesar de que en cierta medida estamos llegando a algunos topes especialmente en el insumo de talento humano disponible. Necesitaríamos radicalmente aumentar la capacidad de formar personas para atender esta demanda extranjera. Pero a su vez tenemos un otro motor de desarrollo que es la economía doméstica, es decir, empresas como muchos que están aquí sentadas, que no están en el régimen de zonas francas, pero también exportan y también compiten por los mismos recursos humanos. Entonces, pensando en cómo vemos el avance de Costa Rica, estamos en un momento de ingreso medio, uno podría decir, y algunos dicen, sí, estamos como atrapados en este ingreso medio, ¿cómo subimos en la escala de valor? ¿Cómo hacemos para que los aportes de tanto la inversión extranjera directa como la industria doméstica en tecnologías podemos colaborar para llegar a tener estos ingresos altos y subir de la escala de valor? Bueno, hacia el futuro yo veo que Costa Rica debe mantener una alfombra roja que hemos tenido como una política de Estado a lo largo de los últimos años, pero debemos tender otra alfombra roja de igual dimensión, ancho, grueso, énfasis, todo lo que ustedes quieran, para que sean dos alfombras rojas. Una es la alfombra roja de el continuar atrayendo inversión extranjera, como lo hemos hecho hasta el momento. Eso ya es una política del Estado. Tenemos una trilogía que es CINDE, COMEX, PROCOMER, que han funcionado muy bien. Las calificaciones de CINDE y PROCOMER son extraordinarias cuando se le comparan con empresas o instituciones similares en el mundo. Ustedes lo conocen, y ahí nosotros, por supuesto, que vamos a apoyar ese esquema. No vamos a variar absolutamente nada, lo vamos a impulsar, lo vamos a mejorar en lo que ellos nos digan que lo podemos mejorar, porque ellos son los expertos en ese campo. Nos hemos reunido ya varias veces con Procomer, varias veces con CINDE, estamos ayudando ya en todo lo que podamos. Proyectos de ley, les hemos pedido que nos ayuden a coordinar proyectos de ley como los que tienen que ver con las reformas al CONESUR, por ejemplo, que nos parece que son fundamentales. Estamos avanzando con lo que es la jornada 4.3, que nos parece que es fundamental. Tenemos consideraciones importantes en ese campo para resguardar los derechos de las mujeres. Sabemos que esta legislación está en otros países, pero queremos estar seguros de que aquí vayamos a resguardar los derechos de las mujeres y que esto no vaya a ser un impedimento para un 50% de la población del país que hoy en día no tiene el mismo acceso, y donde tenemos que avanzar porque no hay recuperación económica posible sin la incorporación de las mujeres, y otros proyectos de ley que estamos trabajando con Jorge, con Silvio, con Procom y con esta gente. Pero a la par de esa alfombra roja, para mí tiene hoy en día dos vertientes. Tiene la vertiente de que, por un lado, sigamos avanzando en ever more higher tech, ever more higher valor agregado, que pienso que es una tendencia que hemos venido siguiendo en el país, sobre todo si vemos lo que estamos haciendo en el campo de la salud, que es impresionante y donde tenemos todavía mucho campo por crecer. Pero tiene una segunda vertiente que me parece
que tenemos que avanzar rápidamente, que es la vertiente que se nos abre con el nearshoring, que no necesariamente va a ser higher tech, que puede ser que volvamos a procesos de manufactura, nunca at the bottom of the pyramid, porque the race to the bottom is never ending y no queremos estar ahí. Hay otros lugares más competitivos. Siempre los van a ver. Pero sí hay un segundo grupo de empresas, ¿verdad? Que ya no son lo que va para arriba en sofisticación, que con las posibilidades de trabajo a proximidad, nosotros podríamos atraer a zonas francas que establezcamos fuera de la gran área metropolitana. Y una de las grandes divisiones que ustedes conocen que tiene nuestro país es la gran área metropolitana y lo que está afuera de ella. No podemos seguir con un país dividido, fraccionado, como lo tenemos. Hay legislación que está aprobada en el Congreso para poder avanzar con incentivos especiales a zonas francas que estén fuera de la gran área metropolitana, y ahí, en ese campo, que es un campo que yo pienso que en los últimos años no nos hemos metido mucho como atracción de inversión, porque nuestros salarios y nuestros esquemas no lo han permitido, pero hoy en día hay que meterse ahí con fuerza, con contundencia. Esa es una alfombra roja. La otra alfombra roja es lo que yo llamaría, en términos amplios, una política de producción nacional. Aquí me refiero a lo que, no sé dónde nació esa expresión, que es el régimen definitivo. Para mí los dos regímenes son definitivos, porque el de la zona franca no se va a ir y el otro tampoco. Entonces, para mí los dos son definitivos, pero para efectos de que nos entendamos, estamos hablando de lo que se ha llamado el régimen definitivo. Y ahí necesitamos trabajar especialmente duro con ustedes, con el sector privado, para definir cuáles son las estrategias de incentivos a la producción nacional que nosotros necesitamos para que esta alfombra roja sea igualmente potente que la otra. ¿En qué áreas podemos colaborar? ¿Cómo lo podemos hacer? Y bueno, para poder avanzar. Quiero mencionar también, ahí está Pablo Elizondo en la conexión remota. Y Pablo tenía una consulta justamente sobre la segunda alfombra roja. Pablo estaba por preguntar sobre los incentivos y desincentivos que hay justamente para las empresas de régimen, ¿cómo era? El régimen definitivo. Lo que alguien llamó régimen definitivo. Exacto. De cómo estamos justamente incentivando la innovación, el emprendedurismo. Pablo, ¿tenías tu pregunta? Sí, muchas gracias, Paul. Don José María, bueno, yo creo que todos estamos completamente claros de que la investigación, el desarrollo y la innovación es un motor para sacar el país adelante. Eso nos permite agregar valor agregado y no solamente facturar lo que vale X, o sea, un costo por hora, sino multiplicar eso por N cantidad de veces, ¿verdad? Y así es como hemos visto que Silicon Valley, que países como Estados Unidos, pues han poblado el mundo de productos y de proyectos sumamente interesantes. ¿En qué incentivos podría promover su administración a la investigación y desarrollo y a la innovación a través de política pública? Y le quiero dar un pequeño ejemplo que es contrario a todo eso, es desde mi perspectiva un desincentivo a la innovación. Y es que en julio del año 2018 el Ministerio de Hacienda generó una resolución interpretativa sobre el manejo de los activos intangibles. Y me voy a permitir leer en 30 segundos parte del texto que establece esta resolución interpretativa. Dice: para efectos de la determinación de la base imponible del impuesto a las utilidades, los costos de investigación y desarrollo no son deducibles, sino que deben de capitalizarse. Si como resultado de los gastos de investigación y desarrollo debidamente documentados surge una patente de innovación, la misma puede ser amortizada en el término de vigencia que establezca el registro de propiedad intelectual. Entonces, ¿qué sucede en nuestro gremio, don José María? Imaginémonos una pequeña empresa con un grupo de personas que se reúnen y acaban de crear una empresa, están desarrollando un producto de software. Imaginémonos que
el gasto en salarios, que normalmente en una empresa de ese tamaño representa el 70% del gasto en términos generales, no lo pueden matar al gasto, ¿verdad? Tienen que o capitalizarlo o diferirlo. Entonces, ¿qué implica eso? Que en ese periodo van a tener que pagar impuestos sobre ese dinero, ¿verdad? Porque no lo pueden mandar al gasto. Y eso, si hiciéramos los números, significaría, no sé, pagar impuestos sobre una base que no existe. No sé si me voy a entender con eso. Entonces, la pregunta va, ¿en qué cosas podría hacer su administración para apoyarnos en eso? Y cómo generar política pública que en lugar de que nos ponga trabas, nos ayude a salir adelante. ¿Me doy a entender? Claro que sí. Perfectamente, Pablo. Muchas gracias. Bueno, yo pienso, Pablo, que ese es un ejemplo muy claro de lo que yo mencionaba al principio, que es que tengo la impresión definitiva, ya que pusimos de moda esa palabrita, de que en los últimos años el sesgo ha sido muy anti-sector productivo nacional en todos los sentidos. Por el otro lado, todos entendemos con claridad la situación fiscal en que estamos. Todos entendemos con claridad la situación fiscal en que estamos y no podemos comprometer lo que son los grandes balances macroeconómicos. Nos dio mucha satisfacción, aunque nos costó políticamente muy caro, el avanzar con votos de Liberación Nacional, y Ana Lucía jugó un papel muy importante en eso, en lo que es la ley de empleo público. Es una necesidad. Hay cosas que se le pueden mejorar, las vamos a mejorar durante este año. Eso no significa aflojar, eso significa mejorar. Hay cosas que se le pueden mejorar. Nos dio muchísima satisfacción ver el acuerdo del Fondo Monetario Internacional, que la próxima revisión viene por ahí del mes de septiembre, que ya nos tocará, y con el fondo hemos hablado 4 o 5 veces a lo largo de los últimos meses para conversar con ellos, y debemos mantener los balances fiscales, pero también debemos de buscar una manera, quiero decir, más inteligente de mantener esos balances fiscales. Hay cosas que en este momento son completamente contraproducentes a lo que es el avanzar con investigación, con el desarrollo, la forma en que el Ministerio de Hacienda, que nunca les ha tocado desarrollar, no lo digo despectivamente, pero nunca les ha tocado desarrollar una empresa, ni pagar una planilla, ni apostarle muchísimo a un producto para ver si al final del día va a salir o no, ¿verdad? Y no morir y no morirse de camino. Entonces, vean, yo ahí lo que pienso, ahí esos son el tipo de cosas que a mí me encantaría que trabajáramos juntos. Háganos sus recomendaciones, veamos what's best in class. Aquí, por iniciativa nuestra, tuvimos ya una larga conversación que alineó Godfrey con el CIO de Estonia, para arrancar una conversación con ellos, para ver cómo lo hicieron, qué cosas podemos aprender. El agua caliente está inventada. Personalmente conozco un par de las empresas en Estonia que estuvieron muy en la base de poder avanzar hacia una sociedad mucho más digitalizada. Pero hagamos ese esfuerzo. A mí me encantaría, por ejemplo, que pudiéramos salir de aquí, de esta mesa de trabajo, con un compromiso de que vamos a conformar un task force con participación de Camtic, tal vez de otros sectores que conviene que estén sentados a la mesa, y que eso se convierte, déjenme ponerlo como en la junta directiva, en donde participamos sector privado o sector público para avanzar en la solución de temas como estos, de disposiciones que se pueden tomar por parte del gobierno para caminar. Lo que estás mencionando, Pablo, ¿verdad? Yo creo que modificar eso en este momento con una
incipiente industria en este campo que queremos incentivar, arreglar eso no mueve la aguja en términos financieros, eso no mueve la aguja en términos del déficit fiscal, no lo mueve, pero sin embargo manda las señales correctas que queremos mandar y significa un gran respiro para empresas que quieran iniciar. Y son empresas base tecnológica que van a exportar, ¿verdad? Sí. Entonces los dividendos para el país son muy superiores. Lo mismo con arrancar con un esquema de pagos escalonados de cargas sociales, ¿verdad? Hablabas vos, Pablo, del pago de las planillas. Bueno, entrar pagando el 59% es como entrar así, ¿verdad? No. Un pago escalonado de cargas sociales yo lo veo como una oportunidad que tienen las instituciones que se benefician con las cargas sociales de recibir más dinero, que de otra manera no recibirían. Entonces, hagamos las cosas para poder avanzar en esa dirección. Y ese es el tipo de reto o el tipo de problema que a mí me encantaría que pudiéramos caminar. Yo lo que hablo es de formar una especie de junta directiva que se meta en esto con las otras personas que nos ponemos de acuerdo de otras cámaras y que tengamos una reunión mensual, 2 horas, día y hora fija, en que revisemos con una agenda cuáles son las tareas, cuáles son las prioridades, qué tenemos que hacer nosotros, qué tienen que hacer ustedes, que logremos avanzar. Muchas gracias por la invitación. Sobre estos temas del fomento y el apoyo a la industria, justamente Juan Carlos tenía una pregunta relacionada con banca de desarrollo, garantías y avales. Juan Carlos. Correcto. Sí, bueno, estuve a lo largo de casi 35 años, nunca he financiado un 5 de la empresa con un crédito bancario. Qué dichoso. O sea, no. Sí y no, porque no, es terrible, porque no hay crédito, o sea, sigo siendo muy chiquitico. Exacto. Entonces, y el último año estuve en particular trabajando seriamente en conseguir financiamiento para desarrollo de nuevos proyectos que pueden ser de interés porque son proyectos transversales que afectan a sectores, por ejemplo el agropecuario, que podría beneficiar a sector agropecuario y demás. Y resulta que bueno, topo con la misma historia de que tengo que demostrar que para que me den la plata tengo que demostrar que no lo ocupo. Y además tengo garantía hipotecaria, y como resulta que ya me hice viejo, entonces ahora me pidieron una póliza de vida. Y entonces o sea, si iba a pedir 100 millones y con la póliza de vida tenía que pagarle al INSS 54 millones, o sea, me quedan 40, o sea, pedía 100 millones para pagarle al INSS 54 millones y me quedaban 46 para mi proyecto. Ese es el resumen del sistema de banca de desarrollo. En la página 95 del programa de gobierno presentado por ustedes veo algo de sistema de banca de desarrollo y fondos de avales. Otro problema, digamos, yo soy excepcional porque tenía garantía hipotecaria. Normalmente nuestras empresas, los activos que tienen son estos tarros que al año sirven para sostener la puerta. Y los cerebros. Ajá, y los cerebros. Entonces, digamos, de esas iniciativas, ¿qué podríamos esperar, digamos, en garantías intangibles? Sí. Y digamos facilidades para que empresas de base tecnológica puedan acceder a un financiamiento de una forma más, o sea, menos tortuosa. Estamos en una industria de 34 años en el país, pero todavía el ecosistema afuera no reconoce, no entiende cómo tratar con nosotros. Clarísimo. Ana Lucía, ¿por qué no nos cuenta usted la reunión que tuvimos, yo creo que hace ya 2 semanas o 3, con CONACYT y con su jefe?
Sí. Y además con Banca de Desarrollo. Nos hemos reunido con CONACYT, SUGEF y Banca de Desarrollo, porque aquí reconocemos que hay un problema. Pero adelante usted. Sí, muchas gracias, presidente. Tal vez iniciar señalando que una de las preocupaciones más importantes que en este caso tiene José María y el equipo que lo acompaña es el hecho de que muchas micro, pequeñas y medianas empresas tienen grandes obstáculos para buscar un capital o un flujo que le permita el crecimiento. Principalmente en temas de pandemia, hay algunos sectores productivos que lamentablemente no han podido salir. Y en el caso de ustedes, escucho que no es la excepción, no tanto por el tema de pandemia, sino porque no terminan de comprender cuál es el giro del negocio. Efectivamente, no solamente nos reunimos con el Sistema Banca para el Desarrollo, sino con SUGEF y con ASIF, porque se habían cerrado la flexibilización de créditos sin antes terminar el tema de la pandemia y las consecuencias que se mantienen. Efectivamente hay que hacer una revisión de legislación, pero principalmente de reglamentación en el sistema de banca para el desarrollo, porque pareciera que hay muchos criterios que a lo interno de banca de desarrollo están distorsionando las disposiciones legales que se habían girado en aquel momento en el año 2019 y 2014. Entonces, sí es cierto que hay que hacer un trabajo profundo con CONACYT y SUGEF para que se puedan generar disposiciones a nivel del sistema bancario que permita un acceso mucho más flexible, por lo menos con un plazo determinado, para dar un empuje a los diferentes sectores productivos y sectores en general en vista precisamente de ese cierre de puertas, pero también enfatizar mucho con las reformas que se tienen que dar en el sistema banca para el desarrollo. Y el tema del fondo de avales, que ha sido un tema que incluso hoy salió en los medios, ha sido muy difícil que Hacienda entienda que hay temas que son urgentes y que son prioritarios. Y el tema del fondo de avales ha sido así. La Asamblea Legislativa desde junio del 2021 aprobó un crédito de $270 millones que permitiera un fondo de avales para poder darle un empuje precisamente a las micro y pequeñas, principalmente porque quedó así establecido en la ley casi un 50%, para poder salir a flote con todos estos temas que hemos visto de crisis económica. Y no han podido entenderlo. Hoy, después de 50 días de haber firmado la ley que ya tenía los recursos de ese crédito, no se ha generado el reglamento. Y lo más grave de todo es que hay $380,000 que estamos pagando los costarricenses por un compromiso que adquirió el país por no pedir el desembolso, en este caso al BCE, que es donde viene ese crédito. Entonces, sí tenemos muchísima claridad, tenemos mapeado los temas y efectivamente la prioridad número uno tiene que ser necesariamente voltear a ver cuáles son esos requisitos que se mantienen sin una justificación legal, sino que muchos de ellos son criterios internos del Sistema Banca para el Desarrollo, poner a operacionalizar el fondo de avales. Y aquí yo reconozco el trabajo tan grande que se hizo a la par de don José María, porque esa ley lamentablemente no tenía una viabilidad política hasta que nosotros la retomamos en la Comisión de Hacendarios y nos metimos con una comisión para poder trabajar y sacarla. Y lo tercero es avanzar en una serie de disposiciones reglamentarias a nivel de CONACYT y SUGEF que permitan, sin generar un desbalance en los controles que ellos tienen, lógicamente, darle la posibilidad de generar una serie de flexibilizaciones de crédito por un tiempo determinado para poder levantar la producción nacional y los sectores que están afectados en una crisis económica que no nace precisamente del tema de la pandemia, pero que sí efectivamente ha generado consecuencias profusas a raíz de eso. Pero claro que sí lo estamos retomando. Dos comentarios adicionales. Cuando nos metimos a sacar eso, entiendo como una clara necesidad, quise incorporar en la ley que además de los 300 millones del Banco Centroamericano, el Banco de Costa Rica y el Banco Nacional, que van a dar una liquidez, aportaron $150 millones cada uno, para que el fondo de avales fuera de 600 millones, que es lo que necesita el país. Bueno, por una cosa que en la Asamblea Legislativa llaman que los proyectos no tienen conexidad. Gracias. Con la exposición de motivos. Por falta de eso, no se pudo incluir. Pero eso es una disposición del Poder Ejecutivo.
El Poder Ejecutivo le puede decir a los dos bancos del Estado: invierta usted 150 millones de dólares cada uno, los dos están nadando en liquidez, y aumentemos el fondo a 600 millones de dólares, que es lo que necesitamos. O sea, aquí hay que apostarle a la producción nacional. Si no le apostamos a la producción nacional, seguimos repartiendo pobreza y no avanzamos. Eso es lo primero. Entonces ahí lo vamos a ampliar al llegar a gobierno. Pero el otro elemento que quiero mencionar aquí, no quiero dejarme de nadie de ningún sector, es que a mí no deja de producirme un sentimiento de frustración el que el país o algunos sectores, no ustedes, pero bueno, digamos, el gobierno, es decir, no hay un sentido de urgencia. No hay como un entendimiento del momento que estamos viviendo. Tenemos 500.000 personas sin trabajo y aquí una ley de avales se puede durar 50 días, después de los 2 años en salir, y que no salga el reglamento. No consigo eso. Eso es una falta de accountability, llamaríamos en el norte. Es que 380 mil dólares que vamos a pagar, pues alguien debería ser responsable, una institución o alguien debería ser responsable de que nosotros ahora vamos a pagar 380 mil dólares en estas condiciones en que estamos, porque sencillamente no se movió un reglamento a tiempo y no se produjo el desembolso. Y las empresas ahogadas, el sector turismo, ustedes saben cómo está boqueando. El sector del transporte. El sector del transporte, hablando de un país que se cae a pedazos, en el Cantón Central de Limón, que ustedes saben los problemas que ahí tenemos, de desempleo, de narcoactividad, la línea de autobuses que daba transporte en el sector central del Cantón Central de Limón dejó de darla ya hace un par de meses, porque no se resuelven los problemas. En Puriscal hay 2 líneas de transporte público que ya no funcionan de los distritos hacia el centro. Hay 50 empresas autobuseras que devolvieron la concesión, o sea, no están dando el transporte para personas que dependen de ese transporte para poder movilizarse, llegar al trabajo, ir a Levi's, los jóvenes ir a la escuela o el colegio. Son cosas que uno nunca pensaría que llegáramos a estar en ese estado de descomposición en donde se nos está cayendo la red de transporte público, ¿no? Estas cosas no pueden ser, no hay un sentido de urgencia por resolver. Hasta ahora hemos estado hablando de temas de innovación, emprendedurismo, preparándonos para el futuro. Ahora quiero voltear hacia condiciones de mercado de hoy. Y el primero, quiero dar la palabra a Edwin, es sobre el tema de 5G. Justamente hemos estado dando seguimiento al proceso entre el Estado y uno de los operadores sobre recuperación de frecuencia. En esos días había una noticia. Edwin, si quiere. Sí, gracias por presidente. Bueno, para nadie es un secreto que la conectividad es necesaria para llevar las telecomunicaciones del país y crear todas esas oportunidades. Usted ahora hablaba de la brecha entre áreas rurales y áreas urbanas. Si hay una herramienta eficaz para lograr esa es las TIC, el uso de las TIC. Entonces ahí, desde la oferta, con el tema de la digitalización, de la infraestructura digital, activa y pasiva, y de la alfabetización, que usted también ahora habló, y concentrándonos entonces en el área de la infraestructura, aquí viene que hay una ventaja porque la mayoría de las cosas que se pueden hacer o que se tienen que hacer no requieren de una ley, requiere voluntad política, requiere que el presidente apoye, que el presidente empodere al ministro o ministra del MISIR para que las cosas puedan pasar en virtud de esa transversalidad que está en todos los sectores, y que no solamente el MISIR tiene que hacer cosas, tiene que hacer cosas el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el CETENA, el MINA y otras organizaciones que lamentablemente no se ha podido hacer precisamente por ese empoderamiento que tiene que dar el presidente al ministro, porque el ministro no manda ministro si el presidente no da la orden. Entonces,
Por ejemplo, en el tema de espectro, vimos la noticia hace unos días que el Poder Ejecutivo inicia un procedimiento administrativo para determinar si las frecuencias que tiene el ICE las está usando o no. Vamos a ver, recordemos todas las características del espectro que es necesario para esto. Aquí en telecomunicaciones, si las decisiones no se toman, vamos a ir perdiendo competitividad. Ya hay empresas, incluso miembros de esta Cámara, que han perdido oportunidades, que han perdido licitaciones internacionales en virtud de que no tienen un espacio de investigación o de pruebas con estas frecuencias. Porque ni siquiera están disponibles. Porque ni siquiera están disponibles. Entonces, aquí hay varias cosas. Con las frecuencias del ICE hay que tener claro que aunque el ICE quisiera, nunca las va a poder utilizar completamente. Eso es lo primero. Y segundo, algo muy importante también, no hay empresa en el mundo, oiga, en el mundo, ni siquiera las que brindan los servicios a Tokio, a Ciudad de México y a ciudades con alta densidad de población que tenga la cantidad de espectro que tiene el ICE. Entonces, aquí la idea es pues dejarle al ICE las frecuencias que puedan tener y pues retirar las que no y ofrecerlas al mercado tal y como establece la ley, como establece los tratados de libre comercio que hemos suscrito, incluso la constitución política por medio del artículo que regula el espectro. Entonces aquí el primer tema sería ese. Es urgente que se recuperen esas frecuencias y hay un mecanismo que fue el que se aplicó en el año 2009 que en 24 horas recuperaron las frecuencias. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Con este procedimiento que está, esas frecuencias se van a ir recuperando de aquí a 5 años, ya cuando nos quedamos atrás. Eso primero, con el tema de las frecuencias. Luego con el tema de la infraestructura pasiva, también la mayoría de las cosas se pueden hacer con voluntad y con liderazgo del presidente. Si bien es cierto, hay un proyecto de ley muy bueno en la Asamblea Legislativa, que es un proyecto de ley de infraestructura, que recoge algunas de las cosas que hacen falta vía legal, y que este proyecto de ley está a punto de votarse en primer debate. Ya se le agotaron los días de 137, ya está para mociones de reiteración, y que incluso este proyecto fue suscrito por doña Ana Lucía Delgado, lo suscribió, también doña María José Corrales, doña Silvia Hernández y algunos otros diputados de Liberación Nacional y algunos otros jefes de fracción. Entonces, este proyecto estaría a punto de votarse y es muy importante. Y ya sobre el tema de gestión de infraestructura, son los operadores los que están obligados a desplegar la infraestructura. No es el Estado, no es el gobierno. El gobierno no tiene que poner un 5 porque son los operadores. Entonces, ¿qué es lo que ha venido pasando siempre? Precisamente ese tema que usted dice, sentido de urgencia, porque, por ejemplo, ¿cómo es posible que el MOP dure 3 meses aprobando un permiso de rotura de una calle para cada uno de los permisos que se necesitan? ¿Cómo es posible que ese tema dure N cantidad de tiempo? ¿Cómo es posible que las municipalidades atrasen? ¿Cómo es posible que el MOP al día de hoy no haya incorporado las especificaciones técnicas de infraestructura en las carreteras y se le ha puesto sobre la mesa, los reglamentos? Se le ha colaborado desde el Viceministerio de Telecomunicaciones y lamentablemente por voluntad política no se hace. Entonces, este tema, repito, de infraestructura es vital, porque si la infraestructura de telecomunicaciones no se despliega oportunamente, no van a haber telecomunicaciones, sobre todo en zonas rurales, porque generalmente la infraestructura se despliega primero pues en las áreas donde hay más mercado. Y entonces, presidente, aquí pues queríamos oír su opinión al respecto, pero también solicitarle ese empoderamiento y ese liderazgo del despacho presidencial, porque si no las cosas no pasan. Gracias. Bueno, en el campo, nada más para ponerlo como un ejemplo, en el campo de la revolución energética que vive el mundo y que Costa Rica debe aprovechar, es decir, sustituir el 65% del consumo energético del país, que son los hidrocarburos importados, por biocombustibles, energía convertida en hidrógeno verde y otras alternativas. Lo que he dicho públicamente es que la rectoría de ese sector me la llevo a la casa presidencial, porque el MINAE, por más bueno que sea, frente a los monstruos del ICE y de Recope, es como una hormiga queriendo hacerles cosquillas, ¿no? Y no,
Eso no funciona así. Esas son las ventajas también de estar en gobierno. Vean las historias que les puedo contar, ¿verdad? Si uno no se mete de casa presidencial, del poder, del breadth, de la capacidad, de la infraestructura que tiene una institución como el ICE frente al MINAE. En una discusión de esas, el ICE pone en la mesa a 30 personas y el MINAE pone a 2. Bueno, en este campo también, yo quiero decirles que ustedes tienen ya mi compromiso de involucrarme de lleno. Lo que son las frecuencias que necesitamos en 5G, ¿verdad? Las bajas, las intermedias y las altas, para poder desarrollar un sistema como el que tenemos en Costa Rica, no hay posibilidad de que el ICE las ocupe en su integridad, y por lo tanto lo que corresponde es decirle al ICE: mire, usted coja la cuarta parte de esto, déjeselo, desarrollelo. La cuarta parte es más que suficiente, y las otras terceras partes saquemos allá para que podamos avanzar. Y hay una forma de hacerlo, que es la forma en que se negoció esto en el 2009, que se puede repetir. Lo que me preocupa es lo que usted dice de este proceso administrativo que metió el gobierno ahora, ¿verdad? Que nos puede hacer las cosas. Pero los abogados son buenísimos para deshacer las cosas en la misma forma que se hicieron. Así es. O por lo menos eso siempre me han dicho. Así es, presidente. Yo lo que quiero cruzar los dedos y entenderlo, Medellín, es de que eso, así como este gobierno lo empezó, no sé con qué intención, lo podemos desempezar. Eso se puede desempezar. De la misma manera como usted dice, como se hizo, se deshace. Bueno, muchas gracias. Yo le agradezco mucho el gusto y ya desayunado. Gracias. Vamos adelante, Horacio. Gracias. Vamos adelante. El país necesita conectividad, ¿verdad? A lo ancho y largo. Y más bien ahí, y lo hemos conversado mucho con Roberto, lo que necesitamos es diseñar una ruta crítica para poderlo hacer en el menos tiempo posible. ¿Verdad? ¿Cuál es la ruta crítica en que nos ponemos de acuerdo todos los actores para desarrollar esto en el menos tiempo posible? Y dentro de eso, ¿qué tiene que hacer cada quien? Y avancemos. Muchas gracias. Similarmente, hay otro proceso en el corriente legislativo relacionado con la protección de datos personales. Quisiera dar la palabra a Mauricio para mencionar ese tema. Sí, don José María, las empresas más grandes del mundo hoy día son empresas cuya base son los datos personales, ¿no? Existe un proyecto de ley que desde que se presentó todo el mundo ha dicho que no tiene ninguna viabilidad política y sigue caminando poquito a poco. Ya esta misma semana, en una sesión de la Comisión de Económicos, que es la que tiene su conocimiento, tuvimos una sesión casi que de nado sincrónico entre las fracciones que lo integran. Me parece que hay algún tipo de acuerdo de que ese proyecto, al menos en comisión, siga caminando. Es un proyecto que tiene muchas falencias y que le preocupa mucho a las empresas, y que tiene un componente además muy peligroso en cuanto al manejo de datos por parte del gobierno, que es uno de los temas que creo yo requiere mayor atención. Yo he conversado con doña Karine Niño, he conversado con doña María José Corrales, y entiendo que no hay un apoyo de Liberación Nacional a ese proyecto, pero por ejemplo Liberación no le ha formulado el día de hoy ni una sola moción, y el proyecto, como le digo, sigue avanzando. Entonces, le queda el segundo día para mociones 137, se presentaron 119 mociones el primer día por distintos partidos, y pareciera que las 6 semanas que quedan pueden ser poco tiempo para que ese proyecto se pueda aprobar. Sin embargo, los analistas con los que hemos hablado dicen que por la velocidad que lleva y por el interés que tiene el diputado que lo promueve, del Partido de Acción Ciudadana, Enrique Sánchez,
pues pareciera que quiere ser uno de esos proyectos legados. Es un proyecto peligroso para el que hay que prestar atención. Entonces, quisiéramos escuchar de ustedes si han tenido oportunidad de enterarse sobre este proyecto, número uno. Número dos, pedirle su colaboración para que en la medida de lo posible la fracción del Partido de Liberación Nacional de Andalucía, además de que sabe muy bien del tema de fondo, yo trabajé con ella sobre estos temas en la Comisión Investigadora del caso Europa. Y eso por un lado. Lo segundo, también el hecho de que no se apruebe este proyecto no es un fin en sí mismo. Costa Rica necesita una ley de protección de datos personales. Pero no hay que inventar tampoco. No hay que inventar, hay un estándar internacional y es una oportunidad de negocio en sí mismo. Si este país tiene una legislación adecuada en protección de datos, puede conseguir que la Unión Europea le otorgue lo que se llama una decisión de adecuación, que eso implicaría que el país es considerado puerto seguro para recibir datos de ciudadanos europeos. Es una habilidad. Eso solamente 2 países de América Latina lo tienen hoy día. Eso es tanto gigante la protección, Argentina y Uruguay. Bueno. Si nosotros conseguimos eso va a implicar una oportunidad de negocio increíble para el país desde el punto de vista de atracción de inversión de la Unión Europea. Me parece que si nosotros podemos apuntarle al Holy Grail, que es estar a la altura de la OCDE y ser uno de los 3 países en América Latina que tiene eso, deberíamos aprovechar a Andalucía para ver cómo avanzamos en esa dirección y cómo hacemos de esta iniciativa algo que valga la pena. No sé si eso requiere, no sé si tenemos los votos en el Congreso y no sé si opera una sustitución del texto o se puede corregir por medio de mociones para llegar a un proyecto, ¿verdad? Que por lo que usted me dice está top of the line en esto. Doña Andalucía nos podrá averiguar y nos podrá decir y coordinar con ustedes a ver qué podemos hacer. Si hay que atrasarlo para que lo pasemos con esas características de que sea state of the art, con mucho gusto lo hacemos. Y aquí ya le cedo a Ana Lucía la palabra sobre eso. Ana Lucía, sobre ese proyecto, ¿cómo lo ves? Sí, vamos a ver, esto es una ley integral, yo lo revisé precisamente ayer que estuve verificando el quehacer de las comisiones. Está en económicos y están discutiendo, tal cual usted señala, las mociones que presentaron el primer día 137. Yo no me he metido a revisarlo completo, pero no sé si existe posibilidad de arreglarlo con un texto sustitutivo en el segundo día. Le lleva 3 textos sustitutivos. 3 textos sustitutivos. A mí lo que me parece es que Costa Rica, principalmente el oficialismo, este diputado Enrique Sánchez, quiso solventar lo que pasó con los FARC en este proyecto, lo cual no tenía viabilidad política. O sea, Costa Rica está muy lejos de aspirar a esa agencia de protección de datos que algún día quiso emular en España, ¿verdad? Me parece que habría que sentarse, don Mauricio, a revisar si efectivamente se puede rescatar en otro texto sustitutivo, aprovechando el 137 y sentar a los integrantes del Partido de Liberación Nacional que están dentro de la Comisión de Económicos para poder revisarlo. Nosotros tenemos la presidencia, el presidente de la Comisión de Económicos es Karine Niño, a ver cuál es la factibilidad que tiene y a ver si es posible, si no, avanzar con otra iniciativa paralela y dejar esta que permita emular a Uruguay y Argentina, para poder ser nosotros precisamente ese host de datos que permita ese desarrollo. Pero yo creo que sí es urgente meterse en este tema, porque si está tan avanzado, habría que revisar si hay algún acuerdo. Sé que es una ley integral y, presidente, yo creo que flaco favor se le hace manteniendo a la protección de datos, a la Agencia de Protección de Datos dentro del Ministerio de Justicia. La solución no es pasarlo tampoco a la Asamblea Legislativa, ¿verdad?, como señala este proyecto, pero hay que despolitizarlo para que efectivamente sea un departamento técnico que garantice la protección de datos sin entrar a
generar un conflicto con lo que se entiende con la Big Data y la importancia que tiene en términos de políticas públicas. Veámoslo, Mauricio, veámoslo. Nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar una reforma constitucional en términos de protección de datos y también una iniciativa en protección a nivel legal. Veamos a ver si podemos avanzarlo cuanto antes, porque yo coincido con usted de que hay que pausar un poquito lo que está bien con los recursos. Bueno, Ana Lucía queda como responsable de solucionando eso. Roberto, ¿querías decir algo sobre eso? Sí, yo creo que la iniciativa es ciertamente muy importante y ojalá pudieran adoptar una ley como la europea, pero eso le pone al gobierno un problema muy grande de que es que las agencias, las instituciones del gobierno no tienen cómo proteger los datos, tienen más datos que nadie, todos los datos personales están en instituciones públicas y no tienen la menor idea. O sea, que se puede arreglar, sí, pero eso es un brete grande. Sí, bueno, quizá ustedes son los que conocen el tema, pero si nos vamos a un proyecto que sea state of the art, ¿verdad? En ese sentido, tal vez lo que se puede hacer es establecer algunos plazos para que las instituciones de gobierno tengan que cumplir dentro de esos plazos con lo que es la protección de datos. Y entonces ahí logramos los dos beneficios. Primero que todo, nos vamos con un proyecto de ley que es lo mejor de lo mejor, y eso es lo que tenemos que aspirar siempre en este país. Y por el otro lado, le damos un plazo razonable a las instituciones para que se vayan moviendo en esa dirección. Tiene que haber un keeper of the data, ¿verdad? Que es el responsable. Sí, y a dónde veríamos si esa agencia no estuviera en el ministerio, no estuviera, ¿dónde la vemos? Yo creo que más que en dónde esté es cuáles son las competencias que tiene, cuál es el mecanismo de asignación y sobre todo de designación de quien la dirige, ¿verdad? En la Asamblea Legislativa lo que pasa es que la Sala Constitucional ya dijo en su momento que un ente del poder legislativo no puede asumir competencias que están atribuidas en la Constitución al Ejecutivo. Sí. Entonces, esta terquedad de que siga en el proyecto en la Asamblea Legislativa lo que va a llevar es a una inconstitucionalidad. Bueno, ese es un argumento tal vez para variar la ley. Cabría meterlo dentro de la agencia. Es algo muy técnico, ¿verdad? Digital, que recién creada, que tampoco, por lo que entiendo, se ha reglamentado. En fin, no sé. Sería una oportunidad. Vean, revisémoslo y lo vemos, pero con mucho gusto. A mí me queda la vergüenza de que tener que decirles si me quedan como 8 minutos, porque hay una cosa por ahí afuera que se llama campaña, en la que yo todavía estoy metido. Justo queríamos entonces voltear al tema del talento humano, que era por donde habíamos arrancado. Y, claro. El tema del talento humano, evidentemente tenemos una necesidad de actualizar los profesionales del sector, lo bien lo referías, pero también queríamos hacer mención sobre lo que nosotros tenemos como interpretación del crisis educativo que estamos viviendo. Cristian Sánchez justamente quería referirse a eso. Sí, muchas gracias, don Paul. Y bueno, don José María, para referirme rápidamente, aprovechar al máximo el tiempo, nosotros como Cámara hemos intentado acercarnos, de hecho, en repetidas ocasiones al gobierno, porque nuestra intención es poder colaborar en sanear, ¿verdad?, esta crisis, este apagón educativo que se ha mencionado, y ya lo mencionó, entes técnicos, ¿verdad?, como el Estado de la Nación, el buen estado de la educación. Nuestra idea es justamente poder apoyar a través de la formación de cuadros técnicos asociados a STEM este capital humano que se necesita para poder impulsar el crecimiento del sector en general y aprovechar y maximizar las capacidades que hay de talento humano aquí radicadas en el país, porque eso es un potenciador, ¿verdad?, del motor económico, ¿verdad?, a nivel local. Entonces, en esa dirección y aprovechando justamente el paradigma de alianzas público-privadas, la pregunta concreta es, ¿qué posibilidades hay de que a través de su gobierno, ¿verdad?, podamos favorecer o fortalecer esos procesos de asociación en los cuales el sector privado pueda contribuir en esos procesos de formación de los cuadros técnicos que necesita el país? Y aquí puntualmente, de hecho, me gustaría, no sé si yo quisiera mencionar parte de las iniciativas que inclusive la Cámara ha intentado incorporar en esta última administración. Gracias. Gracias a todos por estar acá. En particular, CAMTEC está tratando de impulsar una plataforma de contenidos audiovisuales educativos con énfasis en este ámbito.
específicamente para poder darle a los estudiantes una plataforma de contenidos audiovisuales. Correcto. Sí. Esto, leyendo el plan de gobierno sobre lo que usted implica y lo que toda la educación está apoyando, es también convertir al SINAR en una herramienta de distribución. Sí, señor. Por la crisis fiscal en la que estamos metidos, la posibilidad de producción a alta velocidad de todos los materiales audiovisuales que necesitamos para que estén lo más pronto posible, hace viable que solo el SINAR pueda hacerlo. Entonces las alianzas público-privadas aquí pueden funcionar para que todo el sector, por ejemplo, de economía naranja, que también está muy mencionado en el plan de gobierno, pueda activarse produciendo estos materiales educativos. En este momento, la mayoría de las consumo de materiales educativos que tiene el estudiantado nacional, que es de 1.270.000 estudiantes, es a través de YouTube, Vimeo, TikTok, y eso nadie lo está capitalizando. El Estado puede capitalizarlo por exposición, por sponsorship, tal como lo hace YouTube, tal como lo hacen las demás plataformas. Ese dinero puede reinvertirse en la producción de estos productos audiovisuales para que entonces los estudiantes puedan no solamente generar el consumo que genera dinero para los materiales, sino que los materiales están siendo consumidos. El sector cultural fue muy afectado durante la pandemia y han estado en un proceso de reinvención. La economía naranja se puede capitalizar a través de las tecnologías digitales. Es la ventana sobre la cual se mueve la mayoría del consumo. El consumo audiovisual en el mundo fue de 177 millones en 2019, 177.000 millones solo en el entretenimiento en 2019, y ha explotado gracias a la pandemia por el consumo digital que esto ha significado. No estamos contando ahí videojuegos, no estamos contando animación digital, solo entretenimiento. La bancada de Liberación Nacional muy amablemente nos apoyó y logramos en conjunto de trabajo con Procomer, con el ICT, poder mover la ley 10.071, que es la que permite la inversión, incentivos a la inversión audiovisual. Y esto es el primer eslabón para que el sector cultural pueda recuperarse, porque eso va a traer suficientes recursos frescos para poder invertir directamente en las empresas que la mayoría del parque empresarial audiovisual, que son pymes. Las grandes empresas audiovisuales están en zona franca, pero el productor local normalmente es pyme audiovisual. Entonces ahí hay una oportunidad para insertar no solamente el sector audiovisual, sino tecnología de información en una sinergia público-privada para la creación también de materiales educativos. ¿Cuál ha sido la reacción en términos de alianza pública-privada del sector educativo hasta ahora? Hasta el momento ha sido un experimento que no resultó muy bien, pero lo que sucede es que realmente el estudiantado necesita materiales que sean más de acuerdo a lo que él consume, incluyendo también la posibilidad de producir de un ida y vuelta, no solamente producir el material de las pymes, sino que se pueda producir en un recíproco entre el estudiante y el sector académico. Y para plantear rápidamente, porque si no se me queda por fuera, también parte de esta iniciativa es llevar este tipo de proyectos a las fueras del campo. En este momento, Candy ha sido el que ha liderado la iniciativa de las Film Zone. La primera se lanzó en Región Brunca a través de la coordinación de las 6 municipalidades de Región Sur, a través de Judesur, y se está trabajando en este momento con Boyacá Norte, Pacífico Central, que arrancamos el próximo viernes, y Choroteca, que está en vías de arrancar. En resumen, necesitamos generar un mercado de contenidos audiovisuales pequeño, pero que sea constante, y la plataforma ofrece una muy buena oportunidad para eso, porque es autosustentable. Al Estado no le cuesta un 5. Sí, es a no-brainer. It's a no-brainer. Es a no-brainer. Además, no hay que tener recursos. Me encanta la idea. Va muy en la línea de lo que hemos querido hacer con Canal 13, con el SINAR, pero el utilizar estas plataformas, que para empezar son mucho más accesibles por los jóvenes de hoy día y que me ponen a aprender de las cosas aquí en lugar de en el televisor, ¿verdad? Que es otra gran ventaja en términos del delivery. Vámonos, eso no hay ni que pensar. Por parte del gobierno,
¿Cuáles son las instituciones? Las instituciones son el Ministerio de Educación Pública, que lo que tiene que dar es la venia para que haya un consumo de audiencia, porque lo que hace que sea rentable el contenido es la audiencia. Entonces, ese 1.274.000 estudiantes pueden convertirse en una audiencia captiva que consume lo que le hace el Ministerio de Educación Pública. ¿Y a dónde es que se conforma el modelo de negocios para que esto sea sostenible? Es publicidad para esa Básicamente. Básicamente. ¿Y la publicidad es de qué naturaleza? En este momento ya no. Que si es cigarrillos o cerveza o qué. Precisamente. Oradores mínimos. Exacto. Hay muchas marcas que ven muy valioso llegar a ese 1.275.000 estudiantes. Lo importante es tener también un comité asesor que dentro del Ministerio de Educación Pública puede, no necesariamente una censura sobre la publicidad, pero sí un consejo asesor que puede decir esto es viable, esto no es viable, así como lo es el IAFA, por ejemplo. No es que es necesariamente un censor de la comunicación, sino que aconseja a qué público va dirigido eso. Entonces, ¿y quién prepara los contenidos? Los contenidos se prepararían en la parte académica con el Ministerio de Educación Pública, que ya hicimos un experimento con Canal 4. ¿Y por qué no trabajó? No trabajó porque al final nadie lo vio, porque no hubo un impulso directamente del Ministerio de Educación Pública para decirle a los estudiantes, vean esto. Entonces, si eso está proyectado directamente entre los programas de estudio con una recomendación del educador diciéndole al estudiante, vaya a esto, porque eso entra en examen. Okay. Entonces, el MEP, el gobierno y el MEP lo que tienen que poner es el mercado. Es correcto. Y el sector privado se encarga de la producción, Correcto. que se paga con la publicidad, Correcto. que tiene un comité mixto asesor que dice esto va y esto no va. Es correcto. Así es. Así es. Un comité que ya existe, ¿verdad? Sigue siendo un no-brainer. O sea, nosotros de verdad. Y MISIT lo ve así también. MISIT no ha dicho es un no-brainer, solo que en el sector efectivo no había. Nosotros, así como empecé, ¿verdad? Queremos ir a un gobierno que sea business friendly, en lo que estas cosas cambian. Queremos ir a un gobierno que demuestre confianza. Nosotros confiamos en el sector privado en una cosa como esta. Ustedes, por favor, no nos falten a la confianza desarrollando contenido de alta calidad y teniendo publicidad, que es la publicidad que todos como padres de familia, como abuelos, quisiéramos que vieran nuestros hijos y nuestros nietos. Y en ese sentido nos vamos a entender a las mil maravillas y vamos a poder hacer un montón de cosas. Así de sencillo. Yo quería hacer una pregunta, tal vez más bien, no tanto para la contesta de inmediato, pero para dejarles un poquito de food for thought. Al principio de la reunión, cuando hablamos de ciberseguridad, José María, es muy preocupante, ¿verdad? Yo me quedé con la duda de si deberíamos, como país, desarrollar capacidades ofensivas. Vamos a ver, nosotros tenemos una frontera por la que pasa todo el comercio costarricense de lo que es el sector definitivo, que es nuestro segundo mercado más importante. Eso no lo sustituye de la noche a la mañana un ferry, que hay que tener como una opción estratégica, pero eso no lo sustituye por completo un ferry. Y esa frontera hay que cuidarla, y es parte de mantener un diálogo. Y cuando yo digo que como presidente electo iré primero a Panamá y a Nicaragua, que somos países limítrofes, lo estoy diciendo en el contexto político, no vamos a claudicar con nuestros derechos, pero hablemos con toda franqueza, lo estoy diciendo en el contexto comercial. ¿Verdad? Nosotros ahí tenemos una necesidad de mantener esa frontera abierta y que fluya y que camine en lo comercial. Son cientos de miles de puestos de trabajo costarricenses que dependen de eso. Eso no se entiende así normalmente, pero ustedes sí lo entienden. Pero en una situación de mucha gigantez, a mí lo que me preocuparía por parte de ese lado es un ciberataque, para decirlo con toda franqueza. No es que
le metan 4 bombazos a la represa de Arenal, que también tiene la capacidad de hacerlo. Es un ciberataque, es que nos ven allí desarticulado, que nos quedemos con flujo eléctrico, que nos quedemos sin comunicaciones por 2 semanas o 3 semanas, que el sistema bancario aquí tenga problemas importantes. Y ahí es donde, antes de llegar a esa parte que menciona don Roberto, yo pienso que en la parte defensiva nosotros sí necesitamos, y por eso me interesa mucho de la parte de ciberseguridad y de cluster y de lo que venimos haciendo, porque ese es modern warfare. De hecho, José María, desde el capítulo de ciberseguridad de Camtec estamos participando en la actualización de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, somos invitados pues, por el MICID, y estamos claros que uno de los ejes fundamentales que debería llevar esa estrategia es la protección de la infraestructura crítica, ¿verdad? Que si bien es cierto, había estado como un objetivo en la estrategia del 2017, fue uno de los objetivos que menos se cumplieron, ¿verdad? Los que menos se le dieron importancia. Y bueno, con el tema de la pandemia hemos visto cómo los ciberataques, ¿verdad? En Costa Rica, pues solo en el 2020 hubieron 102 millones de ciberataques a organizaciones costarricenses, ¿verdad? Y el 70% de esos ocurrieron entre octubre y diciembre, ¿verdad? O sea, en el último trimestre del año es cuando se mueve más el dinero y el comercio, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos apoyado de que sin duda alguna no solamente debe ser un eje fundamental, sino que esta estrategia debe estar acompañada de un plan de acción, ¿verdad? Con KPIs concretos, con responsables, ¿verdad? Que podamos, todos los que estamos involucrados, saber cómo es que se va a hacer, porque la estrategia anterior tampoco contemplaba ese plan de acción, ¿verdad? Estaba el qué, pero no el cómo. Entonces, sí se ha venido trabajando y desde el clúster de ciberseguridad de igual manera hemos estado apoyando también esta estrategia, pero sin duda alguna al MICID hay que reforzarlo. El CICER que existe, o sea, son contados con la mano la gente que trabaja ahí para todo lo que tiene, ¿verdad? Hay que reforzar esa unidad, hay que reforzar especialmente y capacitar, formar más a los encargados de tecnología del sector público, ¿verdad? Existen 200 jefes de tecnología en las diferentes instituciones públicas y muchos de ellos ni siquiera saben si están recibiendo, ¿verdad? Un ataque o ni siquiera cómo actuar, ¿verdad? Entonces debe haber una estrategia de ciberseguridad, claro, también, no solamente en el sector privado, sino en el sector público, ¿verdad? Pero sí debe ser un eje fundamental y pues, el compromiso de la Cámara es que la infraestructura crítica siga siendo ese eje fundamental de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Muchas gracias, estoy seguro que sobre eso hablaremos. ¿Querías mencionar? Un último momento. Perfecto. Gracias, presidente. En la reunión que hemos tenido la pasada habíamos hablado sobre el proyecto de reconstrucción que está en la Asamblea. Reiterar nuestra preocupación sobre ese proyecto y reiterar también que ya la Contraloría estableció que eso se puede hacer sin necesidad de ley, se puede hacer por política pública. ¿Y qué pasó hace unos días cuando el MICID saca consulta? El PNT, Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones, a las 7 de la mañana hay 2 metas de enfatización digital a cargo de Fonatel, al mediodía la quitaron, porque insisten en que eso requiere un proyecto de ley cuando no es necesario. Gracias. Todo eso es vetado. Muchas gracias por tu espacio. Todo eso es Hemos hablado de nuestro insumo, talento humano, las condiciones de mercado que nos permiten generar valor hoy para el país y lo que estamos preparando para mañana en innovación, emprendimiento y inversión. Muchas gracias por prestarnos la atención en esta hora.
Estamos aquí como un grupo de trabajo, ¿verdad? No somos un grupo de presión, y estamos aquí también para ayudar a producir Costa Rica verde y inteligente. Sí, señor, y por hacer todos estos cambios con respeto por la democracia y nuestra institucionalidad. Cambios por no necesitamos, pero estamos seguros. No saltos algo así. Muchas gracias. Thank you so much. Good seeing you. Thanks a lot. Look forward to working together. Absolutely. Absolutely.